RTP. Ya estamos de regreso con más información, 7:37, 7 de la mañana, y ya vamos a darle de manera inmediata el paso a nuestro entrevistado de este segmento, el ingeniero Juan Carlos Vega Malo, ministro de Agricultura, con quien tenemos que conversar muchos temas, entre ellos las gestiones realizadas en estrategia y apertura también para nuevos mercados internacionales. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos en la mañana en RTP. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación y encantado de venir a hablar de este sector que me apasiona, que es la agricultura, la ganadería y la pesca. Empecemos por este tema y ya luego vamos a ir especificando otros que también son de profundidad. Hablemos de estas aperturas internacionales de la agricultura, cómo se ha venido favoreciendo a este sector importante y productivo de nuestro país. Bueno, este sector bendecido en el Ecuador, que tenemos esta combinación tan importante de suelos fértiles, luminosidad y agua, que es ahora tan escasa en todo el mundo, nos permite que tengamos no solo los suficientes alimentos para alimentarnos, sino también un excedente de alimentos a los cuales tenemos que buscarle mercados internacionales, como es el caso del banano, donde más del 90% del banano ecuatoriano se exporta, el caso del cacao, del camarón y otros nuevos productos como la pitahaya, como el arándano, como el aguacate, que están buscando mercados internacionales, y para eso el trabajo articulado con el Ministerio de Producción y la Cancillería y el Ministerio de Producción a través de ProEcuador, de buscar oportunidades comerciales con Estados Unidos, con Europa, en nuevas aperturas comerciales también con Corea, también empezando también propuesta de acuerdo comercial con Japón, con los países centroamericanos y así con todo el mundo, buscando sobre todo economías complementarias que les haga falta a nuestros maravillosos productos tropicales, y que ellos también buscan la exportación de materias primas, de tecnología, de maquinaria hacia el país. De hecho, hay que entender siempre que estas aperturas comerciales es un intercambio comercial, ¿no? Nadie va a comprar para no vender. Ministro, hay interés de los dos lados. Abrir mercados es todo un reto, sostenerlos más, y eso depende de la calidad del producto, pero también de la rentabilidad para que los agricultores sigan teniendo la necesidad de exportar. Niveles de eficiencia y competitividad que haya desarrollado Ecuador en estos últimos 2 años en materia de agricultura para poder entrarle a competir. Uno de los ejes de la política agrícola del gobierno del presidente Noboa es complementario a la apertura de mercados, la innovación en el campo. Y desde este punto de vista hemos, por primera vez en la historia del país, haciendo una entrega masiva de tractores, también de drones, también de maquinaria pequeña, para mejorar la eficiencia, la tecnología, la productividad y también la competitividad del campo. Algo muy importante en el tema de calidad que aprecian muchos mercados internacionales es la trazabilidad. Saber exactamente de dónde viene el cacao. Ahora hay un trabajo muy, muy grande para la exportación hacia Europa, que Europa hasta finales de este año no va a permitir que entren a sus mercados productos que vengan de áreas que han sido deforestadas. Entonces estamos trabajando un programa de trazabilidad, sobre todo para café y cacao, en el cual se puede fácilmente, con cualquier producto, con esquema de trazabilidad bien montado, saber que ese producto viene de una zona que no ha sido deforestada hasta antes del 2020. Señor ministro, nosotros sabemos que existen unas áreas y unos sectores productivos dentro de los exportadores, que son empresas consolidadas muy amplias. Pero también hay toda una serie de pequeñas y medianos productores que están tratando de colocar sus productos en el exterior. ¿Cómo es este portafolio de productos que exporta el Ecuador? ¿Qué porcentaje pertenece a estos grandes grupos consolidados? ¿Qué porcentaje pertenece a estos grupos emergentes que están tratando de consolidarse? ¿Y qué mecanismos tenemos para que el gran pastel de exportaciones se distribuya de una manera más equitativa? El reto y el principal objetivo de la existencia de este Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es el apoyo al pequeño productor. Y esa distribución entre grandes, medianos y pequeños depende mucho de la cadena productiva. Por ejemplo, el 80% de los productores de arroz están en áreas de menos de 5 hectáreas.
Parecido es lo que sucede en nuestro cultivo estrella, que es el cacao, donde desde el esquema de subida, desde la subida de precios internacional tan alta que tuvo, tenemos, en el último levantamiento que hicimos, tenemos más de 650.000 hectáreas, muy concentradas en pequeños productores, también de menos de 5 hectáreas, que ellos a su vez son proveedores de empresas exportadoras. Ahí el reto comienza en el primer esquema de apoyarles a que se diferencien. Es muy diferente vender el cacao, lo que se llama en baba, o sea, el cacao fresco sacado de la mazorca, que ya un cacao fermentado y seco. O sea, la diferencia principal es que pasa de un perecible a un no perecible. Entonces, conseguir que la gente se asocie, que trabaje en asociaciones de pequeños productores para pasar de vender el cacao en baba al cacao seco, y luego ya en esquemas de procesamientos hacia pastas, a manteca de cacao, que es lo que más se transa en los mercados internacionales. Uno siempre cree que el cacao tiene que hacerse chocolate, no necesariamente. El principal valor está en los sucedáneos intermedios, a los cuales vía asociaciones estamos trabajando con ellas para que también tengan la oportunidad de exportar. Hemos trabajado con pequeños productores de plátano en la provincia de Manabí, y ya hace pocos meses se hizo la primera exportación de un contenedor entero con el sello de la agricultura familiar y campesino que la da el ministerio. Y ya se exportó, ya conectamos pequeños productores de plátano con mercados internacionales. Y es el reto en todas las cadenas con potencial de exportación, pero también en las cadenas como el arroz, que el 80 o 90% de su producción va hacia el consumo local. Ministro, justamente en el tema del plátano, ¿será posible hablar de Fusarium, de cómo se han establecido los protocolos? Algo señalaban, por ejemplo, los gremios, cómo se han venido trabajando en no solamente la prevención desde la parte de la plantación, sino también desde los mismos productores, la higiene y lo demás, cómo manejarlo. ¿Cuál es la realidad del Fusarium y también cuál es la realidad de las cifras? Porque un sector dice que son 1.000 hectáreas, otros dicen que son menos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, hay dos enfermedades importantes que hay que diferenciarles, que son el Fusarium y el moco, ¿no es cierto? El uno es un hongo y el otro es una bacteria. El Fusarium es un hongo que por su naturaleza es devastador. Y recién este año llegó al Ecuador, después de hace 6 años que llegó a Latinoamérica. Está en un área totalmente aislada en la provincia del Oro, en el cantón Santa Rosa, donde aproximadamente habrá un área afectada de unos 4.000 metros cuadrados dentro de una finca de 7 hectáreas. Wow. Entonces, ahí el reto es mantenerlo dentro de esa finca, que no se expanda. Y ahí lo que viene, la mejor forma de combatir el Fusarium son prácticas de bioseguridad. El limpiar las botas, limpiar los vehículos que entran y salen de la plantación, las herramientas. Esa es la forma más efectiva de combatir con eso. Y obviamente en el punto donde está ya identificada la plaga, tratar de mantenerla aislada y que no se expanda. Hasta ahora hemos sido exitosos en eso. Tenemos un monitoreo con drones multiespectrales, que esta palabra difícil de multiespectral es lo que quiere decir que monitorea las diferencias de color, y tenemos identificadas ya las plantas que tienen Fusarium, las diferencias de color que tuvieron cuando arrancó la enfermedad, y podemos hacer un monitoreo en alrededor de 500 hectáreas alrededor de la zona donde está el Fusarium. Entonces, en eso hay que perseverar. Estamos haciendo todos los esfuerzos en lo duro que está el invierno para mantener la finca aislada. En momentos en los que se nos llena de agua y tenemos que evacuar el agua, hacemos un trabajo con todos los productores que están en aguas abajo, que la ventaja que hay ahorita que no se necesita regar, hasta que el agua se evacúe y llegue al mar y ya no sea un riesgo para el resto de plantaciones de la zona. Hasta ahora el proceso de bioseguridad y manejo de esa plantación en manos de Agrocalidad ha sido exitoso, y no hemos visto todavía una expansión de la enfermedad. En términos del moco, que es una enfermedad que también ataca al banano, pero sobre todo hay muchas hectáreas afectadas de plátano, ahí se está trabajando con varias alternativas biológicas, como con tricoderma, con otro tipo de microorganismos que ayudan a controlar la plaga, y obviamente también con mecanismos la importancia en el control de enfermedades en agricultura es tener lo que se llama un manejo integrado de plagas, un conjunto de herramientas donde la última que se usa es el control químico, y se trata de usar todas las alternativas preventivas ahora con mucha
muchas herramientas nuevas de control biológico que permiten tener un mejor control de la plaga. Y justamente, ministro, no sé si, bueno, seguro que está enterado que se supone que mundialmente se viene un super niño a finales del 2026. No solamente lluvias, pero una sequía tremenda y eso puede afectar, obviamente va a afectar. ¿Cómo afectó en África con su producción de cacao y que nos benefició a nosotros en el 2024 con las exportaciones, ¿no? Donde llegó a un máximo de $7,000 la tonelada y ahora está a 3,000 porque ya África se preparó y mejoró su situación de exportación. Pero ¿está el Ministerio de Agricultura listo para un super niño? A ver, la agricultura como ningún otro sector, la agricultura, la ganadería y también la pesca como ningún otro sector de la economía es altamente afectado con el clima, ¿no es cierto? El tema del cambio climático es una realidad en todo el mundo y la herramienta más efectiva que se puede hacer desde el punto de vista de política pública es trabajar con mucho más fuerza en el tema de seguros. Aquí en el Ecuador tenemos el sistema de seguros dentro del ministerio que se llama Agroprotege. Hemos estado trabajando en temas de seguro. Hay un tema que suena sofisticado que son los seguros paramétricos y lo que quiere decir ahí es que hay una póliza de seguros que no lleva cuando uno choca el carro, que tiene que llevar a que le revisen y es un proceso largo y demorado. En el campo hay este sistema paramétrico que permite, cuando llega a un nivel de temperatura, de lluvia, de humedad, de inundación, inmediatamente se activa la póliza y se le reembolsa al productor que tiene la póliza para que tenga la capacidad de volver a sembrar sus áreas. Entonces, esa es la forma que protege la inversión del productor, pero también permite que acceda a crédito, porque en una situación catastrófica de clima, cuando accede a crédito simplemente no puede pagar y finalmente puede terminar hasta quebrando el banco. Claro. Entonces, de esta forma, haciendo una estrategia integral de seguros y también de acceso a financiamiento, se tiene una herramienta sostenible para responder a estos efectos tremendos del clima, como puede ser un niño a finales de este año. Señor ministro, es muy interesante ese asunto de los seguros, porque hasta donde sé, los seguros operan en base a probabilidades de que ocurra un siniestro. Exacto. Y mi profesor en la universidad decía que es una apuesta macabra, porque usted apuesta que va a haber el siniestro. Correcto. Y la compañía de seguros apuesta a que no va a haber. Pero en asuntos climáticos cíclicos como el Niño, por ejemplo, la probabilidad del Niño es muy alta. Si alguien lo escucha usted en este momento y corre a contratar un seguro, ese seguro el día de hoy probablemente va a ser muy costoso. ¿Esta estrategia de seguros es a largo plazo? ¿Cómo opera? El esquema de seguros, para que sea sostenible, tiene que tener una gran base de asegurados, ¿no es cierto? Si tenemos una zona que tiene más no solo uno si tiene una empresa, sucursales en varias ciudades y la sucursal que está en la zona más peligrosa no solo asegura esa, asegura todas las sucursales del país. Entonces aquí también es un seguro más amplio que no solamente cubre a las zonas que están con mayor riesgo de niño. Entonces de esa forma se dispersa el riesgo y se vuelve un negocio para la aseguradora y también una protección para las zonas de más alto riesgo, como es el caso de un niño. Ministro, lo saco un ratito de ministro y lo dejo de agricultor, ¿le parece? Solo para hacerle una pregunta un poco más íntima y personal. Piense solamente como agricultor y su respuesta frente al acuerdo con los Estados Unidos y sobre la tasa arancelaria en negociaciones con Colombia, ¿cuál sería su reacción? No al ministro, al agricultor. O sea, desde el punto de vista del agricultor, Colombia, al ser el país vecino, sí era un mercado importante y cercano, al que básicamente se lo atendía desde camión. O sea, no había necesidad de pensar en exportar por barco ni por avión. Pero al mismo tiempo, yo como agricultor pensaría que también es una oportunidad para diversificar mercados. Yo era productor de plátano, de arroz, y tenía una concentración muy alta en vender a Colombia. Esta es una oportunidad para pensar en República Dominicana, en Nicaragua, en El Salvador, en las oportunidades que se abre también en el mercado americano para el plátano, tanto fresco como procesado. O sea, la penetración y el consumo de plátano en el mundo, no solo en el Ecuador, se ha incrementado grandemente. Por ejemplo, hemos tenido experiencias estos días muy satisfactorias, que solamente llevando el plátano de Manabí, Santo Domingo, a la plataforma del Ministerio de Agricultura en Quito, hemos tenido una reacción de los ciudadanos en Quito en comprar
creo que una semana vendimos $75,000 en plátano, una cosa así. Entonces, realmente el plátano es un producto súper ganador y estamos trabajando de esa forma. Del cañar, digamos, bajamos con papas a la costa, subimos con arroz al cañar y hay un intercambio donde tomamos este país relativamente pequeño, con distancias cortas, pero con productos tan diversos que solamente con trasladar de un mercado a otro ya conseguimos una comercialización más eficiente. Ministro, me tomo un poco de la respuesta que le daba en su momento a Manuel respecto a los seguros y le construyo esta pregunta para escuchar su posición. Un esquema de aseguramiento masivo implica costos por volumen. La exploración de mercados alternativos implica mejorar también mis costos por volumen. Sin embargo, usted nos decía que hoy fuerte parte, digamos, de nuestro sector agroindustrial es el mediano o pequeño productor. Pero en el macro, y poniendo a más del niño o super niño una coyuntura como es la incertidumbre de Irán respecto a derivados de petróleo que sirven además para la agricultura, ¿cuál es su visión, además como exministro de Economía, siendo hoy por hoy la agroindustria el principal sustento de nuestra balanza comercial? ¿Cuál es su visión sobre el futuro agroexportador? ¿Es de medianos y pequeños o deberíamos generar una política de volumen, grandes productores y exportadores que a su vez generen trabajo hacia abajo? A ver, esa siempre es el tema de la economía de escala, ¿no es cierto? Que los pequeños les cuesta ser eficientes por la economía de escala. Ahí, dentro de la política pública que estamos impulsando desde el Ministerio, es que vayan mucho más allá de la asociatividad, que hemos visto que sobre todo en la costa no ha sido muy exitosa, y vayamos más a un esquema de cooperativismo, que ha sido muy exitoso en otros países como en Chile, como en Costa Rica, como en Colombia mismo, donde hay servicios transversales que lo comparten varios productores, bajan sus costos fijos. Clusters, o sea, compartir tecnología, compartir experiencia en lo que se puede, mejorar la competitividad y la productividad, pero manteniendo también las cosas buenas de ser pequeño productor, los productos agroecológicos, los productos con mayor componente de mano de obra de mujeres que tienen también sus certificaciones y hay certificaciones tan interesantes como de cosas que no le hacen daño a los pájaros, café que ayuda a la proliferación de pájaros y no los destruye. Entonces hay que trabajar con las ventajas de ser pequeño productor, pero tratando de diluir los costos fijos a través de un esquema más cercano al cooperativismo. En el tema del encarecimiento de los insumos químicos, ¿no? Tenemos una agricultura descendiente de la Revolución Verde donde dependemos mucho de la importación de insumos químicos. Esa le veo como una oportunidad porque hemos, desde el INEAP y desde otras instituciones de investigación en el país, hemos visto un avance muy importante desde el punto de vista de insumos biológicos, agroecológicos. Estuve recién en Brasil, ellos también están trabajando. El principal limitante que diferencia la agricultura tradicional de la orgánica es el nitrógeno. O sea, los cultivos como la caña de azúcar, como el maíz, requieren grandes cantidades de nitrógeno. Se está trabajando mucho en bacterias fijadoras de nitrógeno, en multiplicar bacterias positivas para depender lo menos posible de insumos externos y autoproducir y reciclar nuestros propios nutrientes dentro de la finca, dentro del mismo país, entrar mucho más fuerte al tema de fábricas de bioinsumos, donde por un lado bajan los costos de producción, mantienen la productividad del cultivo y uno depende menos de comprar productos químicos e insumos importados. Ministro, cambio un poquito de tema. En algún momento yo le entrevisté sobre la disposición ejecutiva de almacenamiento de gramínea, sobre todo en el tema de arroz. ¿Cómo se ha avanzado sabiendo que las instalaciones de la UNE, en algún momento incluso se lo consulté, eran ya, estos silos estaban bastante vetustos, estaban muy desgastados y era una preocupación sobre todo de quienes son los productores de arroz? ¿Cómo avanza esa disposición? ¿Cómo se ha ido también conversando para regular también algo de la preocupación de estos productores, que es el tema del precio del arroz?
Totalmente. El año pasado ya hubo una intervención en el mercado del arroz por parte del gobierno, se compró, inclusive en estos momentos nos es muy útil porque parte de ese arroz pilado se está usando para hacer donaciones vía los municipios, la Secretaría de Gestión de Riesgos para alimentación de la población que ha quedado de esa forma. Por otro lado, estamos también en un proceso de alquilar silos para hacer una intervención en esta cosecha de invierno de 20.000 toneladas. Y de esa forma también ayudar a regular el mercado. Estamos también activamente buscando mercados internacionales para que en los momentos que nos sobre arroz, nosotros nos comemos casi el 95% del arroz que producimos. Pero hay momentos que sube o que bajan. O sea, por ejemplo, este año uno de los cultivos más afectados por el invierno, me parece que son casi 14.000 hectáreas de arroz que están afectadas, entonces puede bajar la cantidad de arroz y desde el gobierno también para mantener proteger la seguridad alimentaria se puede liberar esas reservas de arroz. Estamos también recuperando los famosos silos de la UNA, los únicos que han quedado en pie, que son los de Babahoyo. Este rato ya eso está en proceso de inscribirse en propiedad del Ministerio de Agricultura. Estamos buscando modelos de gobernanza, modelos de sostenibilidad para que no vuelva a ser lo que fue y terminaron destrozando, porque había silos en Daule, había silos en Puerto Viejo, en Ventanas. Entonces estamos buscando con las asociaciones, con las juntas de regantes de la zona de Babahoyo para ver un esquema de gobernanza que sea sostenible en el largo plazo y que no dependa de quién esté de gerente o quién esté de ministro, sino que sea un esquema que les sirva a los productores como un sitio confiable, porque ahí hay almacenamiento, hay piladora, hay extrusora de soya, hay una cantidad de cosas interesantes que bien manejadas podrían ser un gran apoyo para los productores. Igual la UNA en algún momento importaba fertilizantes, compraba en volumen insumos, entonces había varias ventajas que cuando estaba bien manejada funcionaba bien y luego lamentablemente fue destruida. Y justamente, ministro, con la situación de las inundaciones y el arroz realmente teniendo problemas, esta continua, ¿no? Sembríos que suceden en zonas que no son inundables y los agricultores obviamente no tienen la posibilidad de comprar tierras, ¿no? Y que siguen sembrando en la misma zona de riesgo. ¿Hay alguna ayuda para, más que todo, agricultores medianos o pequeños que puedan realmente tener acceso a tierras un poco más altas para que esas tierras que ellos son dueños dejen de ser, o sea, que dejen de ser tierras que siguen sembrando, ¿no? Sí, sí. Ahí obviamente hay el problema en la cuenca baja del río Guayas, donde 1 de cada 3 años se pierde el cultivo por inundación. Sí. Ahí se está viendo alternativas de piscicultura de agua dulce, otras alternativas para que esas áreas hagan algún otro cultivo productivo que no se dañe en 1 de cada 3 años. Se está obviamente a los que tienen sembrado en esas zonas, tenemos ya cuantificado los daños, apenas bajen las aguas, la idea es darles crédito, darles kits agrícolas para que puedan renovar sus cultivos, pero hacia el mediano y largo plazo es obviamente salir de esas áreas que todos los años, año tras año, tienen problemas en diferentes zonas y que el cultivo vaya a zonas que sean más sostenibles para el arroz o para cualquier otro cultivo que hagan, y eso ojalá se pueda. En temas de piscicultura de agua dulce hay muchísimas oportunidades, mucho más allá de la trucha y la tilapia, que es lo que hay actualmente. Está el chame, hay muchas alternativas interesantes en el oriente ecuatoriano. Entonces esa puede ser una alternativa muy viable para las zonas que se inundan todos los años. Ministro, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. A usted se nos fue que 20 algo más de minutos en la entrevista. Muchas gracias. A usted, al ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería. RTP